Canal B15 y Conoce México traen para usted Conoce México y Canal B15 presentan Diálogos con Silvia Montes, con los personajes que están haciendo historia en Zacatecas. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a su programa semanal Diálogos con Silvia Montes Montañez, su servidora y amiga, tratando de llevarles siempre los temas de actualidad, las reflexiones obligadas de lo que está sucediendo en nuestra querida tierra Zacatecas. Gracias por seguirnos en los municipios del estado, gracias también si usted se interesa en otras entidades de la República con esta señal satelital. Zacatecas es un estado vigoroso que tiene mucho que contar en diferentes ámbitos y precisamente ahora estamos atravesando desde hace poco más de 2 semanas, si no me equivoco, por un proceso de huelga en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Yo le agradezco muchísimo al maestro Antonio Guzmán, que hizo un espacio en su agenda para venir a platicar conmigo sobre el tema. Yo necesito, y creo que usted también lo necesita, tener un poquito más claro qué es lo que está sucediendo en la Casa de Estudios Pública por excelencia de Zacatecas. Bienvenido a Diálogos, maestro. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación al espacio. Y además ex dirigente sindical, ¿verdad?, de los maestros, sí, del famoso Espaguas. Sí, a mí me tocó estar en el periodo anterior, que fue 2011-2014, en el Comité Ejecutivo del Espaguas. No hay ningún tiempo de la Universidad Autónoma de Zacatecas en sus diferentes espacios en el que podamos decir que las cosas son tersas y sencillas para la UAS. Te hago la pregunta porque desde siempre sabemos que ha costado mucho trabajo mantener en pie la UAS, bueno, no sé si desde siempre, pero hay la impresión de que los problemas, Ricardo Monreal un día lo definió como un barril sin fondo, ¿recuerdas eso? ¿Fue él? ¿Fue alguien que dijo eso? Pues diferentes políticos han manejado ese discurso, ¿verdad? Esa denotación a la universidad. Acaba de mencionarlo algunos diputados locales, lo mencionó un diputado federal. Lo mencionamos los periodistas con mucha facilidad. Se volvió como un lugar común, decir barril sin fondo. Y en realidad, pues, primero hay que tener el barril para ver si tiene, si tiene o no tiene fondo, ¿verdad? ¿Qué hay del barril? O sea, es una universidad excelente desde mi punto de vista, con reconocimiento nacional. Los egresados de la Universidad Autónoma de Zacatecas son reconocidos especialmente en algunas ramas académicas o en general. En realidad podemos encontrar muchísimas virtudes en la universidad, ¿verdad? Es muy bondadosa, es muy, pues muy, se puede decir que se puede generar muchísima aceptación. Y pues como su nombre lo dice, ¿verdad? En la universidad concurren diferentes visiones, diferentes ideologías, diferentes formas de cómo ver y enfrentar tanto la educación como nuestra problemática social. Por eso es un ente vivo, ¿verdad? En realidad esa connotación que se le quisiera dar a la universidad, pues creo que en cierto sentido no tendría ninguna justificación, ¿verdad? Creo que sigue siendo la institución más importante de educación superior en el estado. Su planta académica, para bien, es lo que más resalta en diferentes aspectos, en el área científica, en el área técnica, en el área social, en el área humanística, y yo creo que son puntos importantes que se tienen que rescatar de la universidad, más allá de aquel contexto en el que siempre se ha encontrado la universidad, ¿verdad? Porque ha formado parte de toda la historia de la universidad la insuficiencia de recursos. Pero también ha formado parte de toda la historia de la universidad la suficiencia de talento y de amor por una institución. De la UAS
han egresado personajes importantísimos para el desarrollo del Estado, y yo diría lo más importante de la UAS, abrirle las puertas a la gente sin recursos para que tenga la oportunidad de cursar una carrera. Y eso es algo extraordinario que debemos valorar antes que cualquier cosa. Y llevarlo a cabo, tenerlo en pie, siempre, supongo, ha significado un reto. La autonomía universitaria, yo te decía antes de entrar a cuadro, implica también desde mi punto de vista la capacidad para administrar bien la universidad. Pero bueno, ahorita hablamos del problema y del por qué llegó a una nueva huelga. Yo quisiera que también me dijeras cuántas oportunidades de estudio hay en la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuántas facultades, cómo ha crecido el campus. Siglo XXI es una cosa preciosa, con sus comedores, con tanta maravilla, pues yo insisto, es una institución muy noble, maravillosa. Sí, efectivamente, yo creo que eso es importante resaltarlo, su carácter noble, la capacidad de darle a muchos jóvenes la oportunidad de estudiar una carrera, a muchos jóvenes de escasos recursos, ¿verdad? Porque la universidad sigue siendo una institución barata, pues, en cuestión de su costo. Es su carácter es público, ¿no? Su carácter es público. Allí no se cobran colegiaturas. De acuerdo a la ley está fijada una colegiatura, es específica, pero en algunos espacios sí han empezado a cobrar fuera de lo que está establecido, las famosas cooperaciones, entre comillas, que le cobran a los las que combatió el Partido Verde, que tanto nos ha bombardeado con sus spots. En realidad en algunas unidades académicas pues se siguen cobrando, ¿verdad? Allí también es un punto importante que podríamos rescatar en el proceso del diálogo. ¿Qué es lo que resalta o por qué nos vuelve a tener en esta situación? Antes dime si recuerdas son 32 unidades académicas. 32 unidades académicas de diferentes áreas en 17 municipios del estado de Zacatecas. Nochistlán, Jerez, Río Grande, Villa de Cos, Fresnillo, por supuesto, Tlaltenango, Juan Aldama, bueno, en diferentes municipios. ¿Sombrerete? En Sombrerete todavía no. ¿Se descentralizó la universidad? Hasta ese punto ha llegado la oportunidad, yo insisto mucho en ese término, porque no es fácil, pues, no ha sido fácil para muchas familias tener acceso a la posibilidad de cursar una carrera, ¿no? Sí, efectivamente, si revisamos las cifras, pues Zacatecas sigue estando muy por debajo de la media nacional en cuestión de educación superior. El nivel de aceptación de los jóvenes, pues estamos todavía muy por debajo en los niveles de alcanzar la media nacional. Creo que la descentralización en un cierto sentido pudo haber sido muy benéfica, pero creo que en algunos casos nos faltó mejor planeación, ¿verdad? Yo creo que en términos generales ha sido el gran problema de la UAS, ¿no? Mejor planeación. Podríamos decir que la UAS se vio rebasada de un momento a otro por su propia inercia, llegó a crecer tanto, a convertirse en como decía, la institución más importante para la formación académica en Zacatecas, y entonces se hicieron planes y se llevaron a cabo acciones que luego después era difícil sostener, y quizá por eso creció, yo lo veo así como una bola de nieve involuntaria, ¿no? Yo creo que las cosas se hicieron de buena fe. Sí, en realidad su crecimiento fue desbordado, ¿verdad? De tener una matrícula de 17,000, 14,000 alumnos en un periodo muy corto, pasó hasta cerca de 35,000, 37,000 estudiantes con el mismo presupuesto. Ay, eso que acabas de decir es un dato impactante. De 17,000 pasó a 30 y tantos mil. O sea, se dobló la matrícula con la misma... Con el mismo presupuesto. Ahora, ¿no existe la posibilidad de decirle a los demandantes de un espacio para estudiar, no se puede porque ya no tenemos lugares?
De hecho, Sí, en muchos espacios ya ya se se hace. está realizando. El ejemplo, el botón de muestra es la escuela de medicina, ¿verdad? O sea, Siempre. ahí hay 1000 solicitudes para ingresar a medicina y aceptan a 225, 220, 230 estudiantes. Es decir, lo que tiene la escuela de medicina es que agarra la crema innata de la juventud zacatecana. O sea, imagínense la competencia entre 1000 jóvenes y quedar 250, Y ahí 200. no hay recomendación que valga, ¿eh? Ahí se pone muy difícil Y lo digo por experiencia, porque a mí me ha tocado caso, uno como periodista luego tiene la oportunidad de conversar o de tener contacto con funcionarios y con todo mundo, ¿no? Entonces de repente gente que está deseando que sus hijos entren a la escuela de medicina, te buscan y te dicen, oye, tú que conoces al rector o a ti que te pueden hacer caso. Yo lo he intentado alguna vez y nunca ha funcionado, porque de verdad la demanda es una locura. Y eso nos lleva a otro gran problema que involucra a la UASI, que es la pertinencia de las carreras, ¿no? O sea, sigue habiendo muchísimas carreras muy saturadas y otras que no lo son, y el mercado laboral y la vinculación social siempre ha sido así como una quimera. Sí, efectivamente tenemos las escuelas que podríamos decir tradicionales, derecho, contabilidad, ahora psicología, escuelas muy, muy demandadas, ¿verdad? Siguen siendo, no cambia. No cambia, siguen siendo escuelas muy demandadas, medicina. Y por otro lado, pues está enfermería, odontología, nutrición, que también tuvo un boom Sí. impresionante, turismo, y otras escuelas un poquito donde su demanda está más baja, que es arqueología, antropología, historia, Filosofía economía, todavía filosofía, Sí. como licenciatura y también como posgrado, como maestría. Y efectivamente yo creo que esa es la parte que a los universitarios nos faltó o nos falta trabajar mucho para darle pertinencia a muchas de sus carreras. Yo creo que el área de las ingenierías sigue estando muy fortalecidas con estas nuevas carreras, mecatrónica, estas nuevas carreras que están entrando por el lado de las ingenierías, que también por ese lado tenemos que reconocer su nivel. Es alto, física, matemáticas. Yo recuerdo que siempre la escuela de veterinaria tuvo mucho reconocimiento al punto de que de otras entidades de la República vienen a estudiar. ¿Todavía mantiene ese nivel? Todavía agronomía veterinaria mantiene ese nivel, agronomía también mantiene ese nivel. En agronomía, que un tiempo se les cayó muchísima la demanda de estudiantes, hoy también es una escuela que resurgió. En un tiempo había más maestros que alumnos, hoy otra vez no se vuelve a dar abasto, pero es el boom demográfico que nos tocó ver. Hay muchísima demanda de jóvenes. Ajá. Y aquí es donde viene la pertinencia o no de la universidad, de generar más espacios, más oportunidades con las características que tiene el estado de Zacatecas, características que pues sus niveles de pobreza son lo que sobresalta, y creo que la universidad puede ser un espacio que valdría la pena la inversión para los jóvenes. Sin lugar a dudas. Y en el tema de investigación, yo recuerdo otras épocas de la universidad en que se le daba más énfasis, o quizás se proyectaba más hacia el exterior los trabajos de investigación que hacía la UAS. ¿Todavía están en pie? Y igualmente, si nosotros revisamos sus investigadores reconocidos, la mayoría está en la universidad. Cada vez hay centros que se han especializado más en la investigación, los posgrados particularmente. Sí. Casi la mayoría de las maestrías y doctorados, el 60-70% están en la universidad, y muchos programas reconocidos por el mismo CONACYT. O sea, por ese lado creo que la universidad sigue cumpliendo. Pasa cualquier prueba, diría yo. Pasa cualquier prueba. El nivel académico de sus maestros es muy alto, es el que se requiere para mantener a la universidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿En qué momento
surge un problema financiero. Yo comenzaba el programa diciendo, ha habido buenos tiempos en la UAS en que los universitarios podían estar tranquilos y no tenían que recurrir a la huelga, aunque los universitarios siempre están haciendo algún movimiento, y más les vale porque son la conciencia crítica, ¿no?, de una sociedad. Sí, yo creo que ha sido recurrente, ¿verdad? O sea, ha habido periodos, episodios en la historia de la universidad en esta última etapa. ¿Cuándo dirías que es la última etapa? ¿De qué estamos hablando? Empezamos, yo creo que podemos mencionar 1991. Esa es es una primer, cuando a los profesores y a los trabajadores los ingresan al régimen de seguridad social, que es el ISSSTE, porque antes era un régimen de seguridad social, digamos, privado. O sea, el servicio médico era privado y las pensiones las absorbía la universidad. Eran unos privilegiados que tenían la oportunidad de recibir un servicio médico privado muy, muy a gusto, ¿no? Entonces, quizá por eso era necesario tomar la iniciativa de llevarlos al ISSSTE. Y más que por el servicio médico, era por la cuestión de las pensiones. De las prestaciones. Y la pensión, la jubilación en ese momento. Antes, lo que se mencionaba antes de 1991 era lo que tenían, lo que es la jubilación dinámica. ¿Qué es eso? La jubilación dinámica era que el trabajador, si se jubilaba, iba a tener su salario como si estuviera en activo. Pero eso lo cambiaron en 1991. O sea, todas las generaciones que entramos después de 1991 vamos en el régimen de seguridad social del ISSSTE. ¿Fue un retroceso en cuanto a Fue una pérdida prestaciones, de prestaciones de derechos para las generaciones. ¿Y cómo fue que lo permitieron? ¿Qué pasó? Pues una coyuntura similar a la que estamos viviendo. Pasando en este momento. Una crisis financiera, de ahogo, y le encuentran alternativas y el costo viene a cuenta de las prestaciones de los trabajadores. Ahora, comentábamos que en ese año, en el 91, la idea era que el gobierno aportara la cuota que la patronal... Al obrero le correspondía. La que le correspondía al obrero, trabajador. A los trabajadores. Entendemos, hay dos sindicatos, el de trabajadores y el del personal académico, pero finalmente en cuestión de prestaciones y de derechos, pues en ese caso sí. Rasero, ¿no? En ese caso se mide igual. Y entonces, el compromiso de gobierno del Estado en aquel momento es que iba a pagar la cuota obrera de los trabajadores. Ajá. Y no se hizo. Nunca. Nunca se hizo. Y cuando eso está sucediendo, una institución como el ISSSTE no pone el dedo en el renglón y dice, no estoy recibiendo las cuotas, o se las descuentan, o ¿en qué se traduce ya en la vida cotidiana? En la vida cotidiana lo que sucede es que el ISSSTE en ese momento no hace el reclamo de esos recursos. ¿Cómo? O sea, digamos, se vuelve y pasa como, se hacen de la vista gorda, dejan que suceda el proceso. La omisión, efectivamente. Ajá. Dejan que pase la omisión, entendiendo que tanto la universidad como el ISSSTE son parte del mismo Estado, ¿verdad? Parte de las mismas instancias públicas. Pero eso a la larga, al final de cuentas, las cuentas se siguen acumulando a una institución. Y se va convirtiendo en una deuda. Y se va convirtiendo en una deuda. ¿Y en qué momento estalla el problema? ¿Después de cuántos años? El primero que nos estalló fue en el 92 y luego vuelve otro en el 90. Luego brota ese adeudo, y luego el último, el reciente, fue el del 2005, que es el que está más en presencia de los universitarios y de los ciudadanos, que fue cuando se arregla la deuda con el ISSSTE, por aquel entonces de 600 millones de pesos, cuando simbólicamente se menciona esa de la entrega de los edificios al ISSSTE, pero ese costo, ese arreglo, también fue costoso para los trabajadores. O sea, el ISSSTE se cobra, digamos,
para llevarlo a términos coloquiales, porque nos sigue la gente sencilla de los municipios, ¿el ISSSTE se cobra con edificios de la UAS? O la UAS pagó con edificios. La UAS paga con edificios. ¿Con edificios? ¿Solamente con edificios? Con ¿O también el Estado entra con el dinero? Estado también entró con dinero. Estamos hablando del sexenio de Amalia García En el Medina. sexenio de Amalia. Porque yo recuerdo que vivimos una especie de lanzamiento de campanas al vuelo cuando sale Amalia García Medina con una solución y parecía que el problema de la UAS financiero se terminaba, o por lo menos entraba en una ruta de manejo razonable que ya iba a permitirle a la universidad y a los universitarios vivir en paz, pero no. No, pues No. quedó un detallito y quedó un problema que era el SAR, que ese se tenía que pagar a los trabajadores en Hacienda, pero se resolvió todo el adeudo Con el ISSSTE. con el ISSSTE. Ahí se resuelve todo el Y se ponen a mano. Y se pone a manos con el ISSSTE. Y luego brota el problema. Y del SAR. luego el problema del SAR ahí quedó, era un adeudo que supuestamente también ya había las gestiones para resolver, para quedar solucionado Ajá. el problema completito, ISSSTE, FOBISSSTE, SAR. Ajá. Lo que tiene que ver con la cuestión de la seguridad social. Ajá. Pero ese arreglo para los trabajadores viene siendo costoso, ¿verdad? En ese caso, el trabajador tuvo que empezar a pagar el 8% de la cuota obrera, o sea, ya empieza a pagar, pues ya nos empiezan a descontar como todo trabajador. Lo cual, dicho entre paréntesis, está bien, porque eso nos pasa a todos los trabajadores. Eso, aunque va Aunque pega. Sí, porque ni el incremento salarial ni nada por el estilo compensan ya ese detalle. Entonces ya empezamos a pagar, se empieza a pagar más o menos del 2005 al 2010, ¿verdad? Que es más o menos cuando hay estabilidad digamos en las cuentas con el ISSSTE y el Y FOBISSSTE. coincide con el sexenio de García Medina. Y coincide con el 2005 a 2010. Ahí iban. Ahí iba la cosa, más o menos. Y en realidad se iba centrando en el problema real que tenemos nosotros es que la universidad por sus derechos que tiene, la universidad por las obligaciones contractuales que tiene con los dos sindicatos, el subsidio que le llega es insuficiente, es decir, de cada 100 pesos que tiene que gastar la universidad, nada más tiene cobertura o tenía cobertura en 66 pesos, o sea, nos faltan 44. Es muy fuerte, déficit. Es la diferencia. Y pues el gran reto era subir el subsidio, irlo equiparando con las obligaciones contractuales, el subsidio, ¿verdad? ¿Y eso de qué dependía? Eso Subir el subsidio significa que el gobierno les dé más dinero, dicho en términos muy simples. Y en términos muy simples, sí, ¿verdad? Aquí el detalle que hubo fue esta apertura de diferentes espacios sin haber conseguido primero el subsidio correspondiente. Pero a ver, yo hago una pregunta muy elemental. ¿A quién se le ocurre? Pues es el detalle de que a veces quién está encabezando Pero esa es una gran irresponsabilidad. Ahora, son decisiones que se toman, ¿verdad? A veces a la universidad se le quiere tachar de derrochadora. No. Pero si revisamos el endeudamiento que tienen los municipios, que tiene el Estado, que tiene el país, y que a veces no sabemos en qué se gasta, creo que es más benéfico que se vea reflejado en la educación, ¿verdad? Pero sí las decisiones dependen mucho de quien va encabezando las instituciones. Estamos hablando de los rectores, de sus diferentes etapas. Un rector decide, hoy nos conviene o queremos abrir este campus y abrir esto otro, vámonos para adelante, sin pensar cómo se va a resolver y cómo se va a pagar. Eso es una locura, sinceramente. Porque salen a iniciativa unipersonales, no pasan por el consejo universitario. ¿Se puede en la universidad sacar adelante decisiones unipersonales? Pues si no se podía, sí se pudo. Y sí se sacaron. Porque bueno, si algo distingue a la universidad, no solamente a la de Zacatecas, sino a cualquier universidad del país, es que sus integrantes se cuecen aparte, no es como una organización de respeto a los obreros o de campesinos que pueden movilizarlos a algún líder y llevarlos y traerlos.
¿verdad? Y que hagan lo que les digan. Aquí estamos hablando de personas pensantes, actuantes, inteligentes. ¿Por qué permitir que eso sucediera? ¿No se daban cuenta? El problema es que nos empezó a dar, nos dimos cuenta cuando empezamos a batallar con el pago de nuestras prestaciones. Entonces se abrían espacios, se abrían fuentes de trabajo, no se veía, no se reflejaba en el salario de los maestros, o sea, las prestaciones las estaban pagando puntualmente. Y a partir del 2010 que nos empezamos a dar cuenta es que todo ese financiamiento de las extensiones fue a cuenta de nuestra seguridad social. Antes del 2005, a ver si me logro explicar, antes del 2005 no nos cobraban la cuota obrera. Ajá. A partir del 2005 me empiezan a descontar la cuota obrera. Ajá. Pero a partir del 2010, esa cuota obrera me la descuentan a mí y se le enteraban al ISSSTE. Ajá. Lo del trabajador, ¿verdad? Lo normal. Lo normal. Lo normal. Pero a partir del 2010 me lo descuentan a mí y ya no lo enteran al ISSSTE. Ah, qué bárbaros. ¿Cómo? Y lo usan para el crecimiento de todas esas áreas. Pero, o sea, el financiamiento ¿suena tan irracional, mi estimado maestro Guzmán? Pero son cuestiones que mencionaba, ¿verdad? Es una política a veces deliberada del mismo Estado, que deja a las instituciones que se ahoguen para uno, primero, el descrédito, ¿verdad? O sea, tratar de desacreditar porque hay una política instrumentada, deliberada para tachar todo lo público. Cuando se decía, vamos a la privatización, entonces déjenlos que se hundan. Déjenlos que se hundan. Para que truenen. Para que truenen. Pero no se ha podido ni van a tronar. No se ha podido y se me hace difícil. Que no. Yo también creo que no. Y los llevaron hacia allá. Nos llevaron, entonces nos empezamos a dar cuenta y empezamos a poner el dedo en el renglón, porque el endeudamiento con el ISSSTE es exponencial. O sea, hoy debes 2 pesos, mañana 4 pesos, el año que entra son 8 pesos y luego son 16. O sea, la deuda crece muy rápido. Tengo que hacer un comparativo a ver si estás de acuerdo, si es más o menos lo que sucedió, es parecido. Recuerdo en los años 90 la reforma de la ley del Seguro Social, cuando fue director general Genaro Borrego Estrada, y él exponía mucho en los motivos de la reforma que el dinero de igualito a lo que me estás diciendo, las prestaciones, no recuerdo por cuál concepto, se usaron precisamente para el crecimiento de hospitales, que fue también enorme en todo el país, y llegó el momento en que ya no había dinero para seguir cubriendo las prestaciones, se venían encima los jubilados y no había dinero porque todo se había metido al crecimiento. Es algo parecido. Es algo parecido, o sea, los esquemas de pensiones, pues todos tenemos problemas, ¿verdad? Y el caso más reciente en Zacatecas, pues es el ISSSTE, que se hace un uso de los recursos como se les da a su gana en su momento, no previendo a futuro, y luego nos meten en este tipo de cuestiones. En esta dinámica. En esta dinámica de presión, ¿verdad? Fue algo similar, ¿verdad? Entonces empezaron a agarrar de nuestra seguridad social para financiar todo el crecimiento, todo. Entonces empezamos a poner el dedo en el renglón porque sabíamos, pues la experiencia nos lo había dicho en el 2005, que el rescate es muy costoso para los trabajadores, es muy doloroso para los trabajadores y muy riesgoso para la propia institución. Porque ¿dónde le ponen, al momento que quieren reestructurar, dónde le ponen los ojos? En los contratos colectivos, en las prestaciones que tienen los trabajadores. Y por eso directo. Perdón. Empezamos a poner atención ahí, y hubo diferentes momentos, por lo menos en esta administración, para tratar de atenderlo. ¿Esta administración cuál es? La del rector Armando Silva, ¿verdad? Ajá. A mí me toca un proceso de negociación en agosto 2013, donde hay como dirigente del ISPAGUAS para encontrarle una salida al problema de seguridad social. ¿Y hay huelga?
no es atendido en ese momento. Y en septiembre hay huelga por parte de los trabajadores, por Ahora, parte del Estuas. Si bien es cierto que ustedes has sido tu representante y eres maestro de la parte, digamos, obrera, por clasificarla de alguna manera, pero también entienden el actuar del rector, ¿o no? Pues en realidad ahorita ya no entendemos actuar, ¿eh? con este rector O sea, especialmente ya no. Sí, no. No, es incomprensible, o sea, se convierte en un mito, en un misterio. Sí, o sea, yo creo que de las administraciones más raras, es un rector que no tiene contacto, no tiene comunicación con la comunidad universitaria. ¿Con nadie? Es un rector completamente, podríamos decir, invisible, ¿verdad? O sea, en una universidad en pleno siglo XXI, y no tener esa capacidad de interlocución como universitarios con el rector, pues te deja mucho que desear, ¿verdad? Son un referente los rectores. Ahora, hubo un tiempo en que aún los ingresos de los rectores fueron severamente cuestionados. Cuando tú dices la imagen de una universidad derrochadora, a alguien se le ocurrió decir quiero transparentar los ingresos de los ex rectores y se ampararon y no quisieron decir cuánto ganaban. Ahí también se fuga mucho dinero en los sueldos. ¿Ganan mucho los maestros y los rectores y los administrativos? Es otro mito. En realidad, bueno, sí tenemos una comparación, ¿verdad? O la podemos hacer hay digamos, una burocracia privilegiada, ¿verdad? Con su sueldo y unas prestaciones de privilegio. Y hay una masa de docentes con unas condiciones salariales ya no como se piensa. ¿Esto habrá sido resultado, como es lógico, de la formación de grupos de poder adentro de la universidad? Todo entra en la estructura, son los grupos, las personas, el mecanismo de elección de las autoridades, los posicionamientos y las fuerzas al interior de la misma universidad. Pero sí queda muy connotado en la cuestión de la administración, ¿verdad? Yo a lo mejor lo que sí le duele a uno es que la figura institucional de la universidad o la figura como rector, no el nombre, ¿verdad? No la persona, sino la institución. La institución como lo que representa el rector, estén siendo muy vapuleadas en este momento por esta falta de... Entonces, en la Universidad Autónoma de Zacatecas se crea una élite. Hay una élite burocrática, una élite consolidada, tiene los grandes privilegios. Y luego los fregados que son las grandes mayorías. Que vendría, porque en promedio ya un profesor ahorita ha de ganar entre 8,000, 9,000 pesos al mes. Estamos hablando que en promedio recibe un profesor entre 4,500, 6,000 pesos a la quincena. Ay, no, a ver, voy a decir en la cabina, regrésenle. ¿Es cierto lo que estás diciendo? Es cierto. O sea, porque profesores que están ganando 8,000 pesos mensuales. Mensuales. O sea, aquel profesor que maestros de dónde? Que es hora clase, que tiene que atender bastantes grupos, que el nivel de profesionalización se quedó en un nivel estancado. Yo siempre he creído que los maestros universitarios tienen muy buen sueldo. Es el promedio. Hay el nivel más alto de salario de un profesor, digamos el nivel más alto que puede tener un profesor tiempo completo, profesor de carrera tiempo completo con grado de doctorado, que nosotros le llamamos titular, quincenalmente ganaría los 14,000 pesos, pero es el mejor asalariado, por decirlo. Pues no es mucho. Y no es mucho, en realidad, para los niveles de preparación y todo lo que tiene que realizar, congresos, eventos. Y luego sucede también que se establece un criterio.
quienes quienes deciden estudiar una maestría en automático van a ganar más dinero y luego el doctorado también más dinero, entonces todo el mundo se pone a estudiar maestrías y doctorados, qué bueno, ¿verdad? Pero también significa más gasto. Pero es ahí donde viene la preparación de la planta docente, o sea, la única forma en que podemos enfrentar y dar mejor educación es preparando al personal. Y luego cada vez se necesita ser más preparado. Vamos a entrar porque todavía estamos con buen tiempo, pero nos quedan 20 minutos, que sean estos 20 minutos para hablar de la situación actual de la huelga. En este momento, el problema de los universitarios traducido en dinero es ¿de cuánto? En ese momento las peticiones que se hicieron fue empezar a pagar la seguridad social de este año. El adeudo que se tiene con el ISSSTE a este momento son de 1,067 millones de pesos. Ay, para que se den una idea. Poquita cosa. El subsidio que llega a la universidad son 1,600 millones. Es decir, más de la mitad ya la tenemos empeñada. El subsidio que llega es de 1,600 millones, que llega cada año. Que llega al año. ¿Y ese ya se debe todo? Y lo que le debemos al ISSSTE son 1,067 millones. O sea, más de la mitad del presupuesto ya se lo debemos al ISSSTE. Ajá. Y el año pasado, que estalla la huelga, fue el mismo problema y queríamos sentar las bases para abrir una solución estructural al problema, porque si el año pasado eran 860 millones, este año son 1,000, el próximo año van a ser 1,300 y el subsidio van a ser 1,700, 1,800 y entonces cada vez la deuda nos va a consumir el subsidio. Ahora, viéndolo en esos términos. ¿El ESPAUAS tiene propuesta para resolver o simplemente exige respuesta de la parte patronal? Se han hecho varios planteamientos. Hay cosas que a lo mejor nos tocan hacer a nosotros desde adentro. Sí tenemos que revisar todo lo que está dentro de la universidad que nos puede ayudar. Ha habido una propuesta. El año pasado se le planteó un documento de 10 puntos donde tenía que empezar por la burocracia. Nosotros decíamos que la burocracia se hiciera más pequeña, sus sueldos o las prestaciones también se disminuyeran significativamente. La burocracia ha crecido tanto como ocurre en el gobierno del estado, por ejemplo, y hago la pregunta en ese tono porque yo recuerdo en los años 80 que decíamos las principales y más importantes fuentes de trabajo y de ingreso en Zacatecas son el gobierno y la UAS, no había más. Me temo que todavía sigue siendo el mismo escenario, ha cambiado muy poquito, ¿verdad? Sí, hubo un crecimiento también desmesurado de la burocracia y incentivado por los salarios y las prestaciones que se dan. Ahorita en la universidad es más atractivo ser funcionario que ser investigador. ¿De verdad? Sí. Ay, dime, o sea, ¿dónde puedo meter una? El caso del rector. Él gana el doble que el mejor profesor investigador que tenga la universidad. Y fíjate qué padre, porque gana el doble por estar escondido. Eso, o sea, es el estado ideal del hombre. Y sus secretarios igual. Su séquito. Ibas a decir secretarios, yo digo séquito. Porque sí tiene que tener un séquito, ¿no? Sí. Y todos ganando a todo dar. Igual, en la misma postura. O sea, el doble que el mejor investigador que pueda tener la universidad. Bueno, pero ¿qué papel ha jugado en toda esta historia el Consejo Universitario? Porque, a ver, ¿a qué se debe dedicar el Consejo? Estoy haciendo preguntas muy elementales. El Consejo es la máxima autoridad de la institución. ¿Por encima del rector? Por encima del rector. Es el órgano colegiado que debería de estar discutiendo y haciendo las propuestas para enfrentar esta crisis. ¿Dónde ha estado todo este tiempo el Consejo Universitario? Tiene un mal de origen. Que el Consejo Universitario, la mitad del Consejo Universitario lo conforma la estructura burocrática. O sea, que son los funcionarios, los directores, y entonces ellos tienen el control del Consejo Universitario. O sea que las crisis que vemos en la política también es lo mismo, su expresión a nivel universidad. Porque mencionaba yo, ¿verdad? Tuvimos
O sea, el rector no puede decir que no ha tenido tiempo para atender esta crisis. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido de esta rectoría? Van 2 años y medio, pero parecen... ¿De su primer periodo? Parecen eternos, y ya nomás es uno. Qué bueno que no hay reelección. No, pero sí había antes. Antes sí había. Ahora sí ya no. ya No, hay. sería el colmo que se reeligiera. Tuvo la huelga del año pasado. En septiembre, agosto-septiembre, se conformó una comisión al interior del Consejo Universitario, donde estuvieron reconocidos maestros, ¿verdad?, que estuvieron trabajando la problemática de la universidad. Y se le presentó una propuesta al rector, al Consejo Universitario. ¿Y qué hizo con Se él? le entregó la propuesta, y así como la entregamos, yo en esa comisión era el secretario de esa comisión, pero estaba la maestra Mariana Terán, estaba el maestro Benjamín Romo, estaban pues diferentes maestros reconocidos. Digamos ¿verdad? que son como pilares de la Universidad Autónoma de Zacatecas, tan solo con citar esos nombres. Ajá, se les presenta la propuesta, así como se la presentamos, quedó que iba a citar al Consejo Universitario y no lo volvió a citar. Pero qué barbaridad. Y allí el asunto es que vivimos un proceso inercial brutal, ¿verdad? Lo que nos estaba pasando en la universidad es que es un proceso inercial brutal y no hay ninguna propuesta, ninguna alternativa, ningún plan estratégico, un plan de emergencia para atender lo que estamos... Bueno, no hay ni lo más elemental que sería la comunicación. Yo escucho todo el tiempo, no he podido, precisamente por la dinámica de la huelga, tener aquí al dirigente del Espaguas para que me lo platicara, pero escucho sus declaraciones, de verdad muy molesto porque no hay ninguna respuesta del rector para tener interlocución con él. O sea, le están haciendo propuestas, le están exigiendo, le buscan de un modo y de otro y no responden. Y le ha funcionado, por lo visto. Sí, es una estrategia que ellos se encontraron de esconderse, dejar desgastar el movimiento, Desgastarlos. cansar a los profesores, Ay, qué crueles. desalentar las expectativas que se tenían, pero no ha habido, a mí me sorprende, ¿verdad? Yo todos los procesos de negociaciones que vivimos en la universidad siempre había una mesa. Sí. Y el rector iba y se metía al sindicato y empezaban a atajar como postura de patrón y se iban señalando las propuestas, iban sacando algunos respuestas favorables a ambas partes, cuidando lo institucional. Pero hoy no hay la capacidad de decir el rector se puede sentar en esta mesa con los universitarios. Con los profesores universitarios. Es obligadísima también la pregunta. El gobierno del Estado, que encabeza Miguel Alonso Reyes, ¿cómo ha actuado ante la UAS? Es otro punto importante, ¿verdad? La media nacional del subsidio de los estados a las universidades representa el 30% en proporción a todo el subsidio. En Zacatecas, el subsidio que se le da a la universidad son el 14%, que es alrededor de 200 millones de pesos. Y allí vemos es que nosotros como universitarios vemos la posibilidad que entre toda esa estructura que tiene el presupuesto podría salir un apoyo más para la universidad. La universidad atiende a 35,000 estudiantes. Con sus extensiones y programas deportivos atiende a más. Y se le destinan 220 millones. Por decir una cifra, al Poder Legislativo, que son 30 diputados, se lleva un subsidio de 300 millones de pesos. ¡Qué barbaridad! Y si te le pones a buscarle, a rascarle todo el presupuesto, puede salir. La imagen institucional que tiene el gobierno del Estado es una cantidad muy significativa que yo creo que si le pudieran rascar 40, 50 millones más a la universidad, podría ayudar para su mejor funcionamiento. Es decir, hay posibilidades de que en una redistribución sin afectar áreas prioritarias del Estado
se podría ayudar a la universidad, por lo que representa la universidad particularmente en el estado como Zacatecas. Pero yo me temo que pesa como un estigma, ¿no? Como decir, esta universidad, y vuelvo a citar la dichosa frasecita, es un barril sin fondo, no hay manera, ya no le podemos seguir dando más, hasta aquí podemos y se acaba. Ahí vendría lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Nosotros lo que sí debemos de demostrar efectivamente es no poner la soga nosotros en el cuello, ¿verdad? A veces por esa bondad que tiene la universidad de querer abrirse, de querer atender a más estudiantes, se pone ella sola la soga al cuello, ¿verdad? Claro. O sea, los comedores, el transporte, las casas estudiantiles son significativas para la universidad. Por eso decía, la universidad en Zacatecas tiene otra connotación porque es un factor de movilidad social para muchos jóvenes. Por supuesto. O sea, muchos de nosotros no estaríamos o no tendríamos este nivel si no hubiera sido gracias a la universidad. Ahora, ¿tiene sentido estallar la huelga sabiendo que el panorama es tan complicado? ¿Tiene sentido? No debe ser tan fácil, ¿no? Yo pensaba cuando estaban tomando la decisión si van o no van a la huelga, no creo que sea tan sencillo como decir, pongamos banderas y cerremos planteles. No, debe ser una decisión muy complicada. En realidad es una decisión muy complicada, muy dura, ¿verdad? Por todo lo que representa. Un día que esté cerrada la universidad, al municipio, a la economía del municipio representan 5 millones de pesos. En su efecto multiplicador, copias gordas, camiones, taxi, toda la movilización que hay. Toda la movilización que hay. Eso es el efecto multiplicador que tiene. Lo que yo decía, ¿no? Siempre los generadores de movimiento económico en Zacatecas eran gobierno y universidad. Entonces, bueno, eso tan solo como uno de los impactos. Es una decisión muy complicada para nosotros, la misma presión social por ese estigma que tiene la universidad otra vez, ganan un chingo, son unos flojos. No le hace, al cabo la gente comprende que estás en vivo y que ganan lo que dijo. Ganan muchísimo, cada vez están tienen muchos. Por eso los andan criticando, ya ven cómo son. Y luego salen, por eso es un estigma que. Luego salen a las calles también a reclamar. Y bueno, pero ha permanecido. La universidad había tenido una etapa de estabilidad, de crecimiento, de reconocimiento, de reconocimiento social, y viene este estancamiento, esta problemática que lo único que la podía hacer aflorar. O sea, estamos en una crisis y la crisis puede representar una oportunidad o puede... Para eso son las crisis. Entonces, básicamente lo que está haciendo la huelga es detonar la crisis, ¿verdad? Que no sea como... Porque esto del endeudamiento con el ISSSTE es un cáncer. O sea, es un cáncer que se va metiendo, y que al momento que queramos reaccionar, ya no vamos a poder, ¿verdad? Entonces esto era un detonante, no es difícil, es muy difícil hacer esto, ¿verdad? Y en este caso... Y muy riesgoso. Y muy riesgoso, porque estás en un hilito. Pero en este caso... Perdón que te interrumpa, porque además, mientras prevalezca esa actitud cerrada, dura, dictatorial, cuidado. Es a lo que voy, ¿verdad? En este caso, quien está más preocupado por levantar o por atender la problemática ha sido el área de los profesores, porque ha habido una cerrazón de parte de la administración, ¿verdad? Hay puntos muy concretitos que se les plantea. Estamos diciendo, no queremos, como lo mencionábamos el año pasado, no queremos resolver los 1,000 millones. Queremos atender ya este año, que se empiece a pagar este año y buscarle una salida, congelar esa deuda de los 1,000 millones. Eso. Y empezarse a pagar, ¿verdad? Para quitarnos esa presión, porque entre más crezca la deuda, le va a meter mucha presión a la misma universidad y a nosotros como trabajadores. Entre más crezca la deuda, crece una suerte de inviabilidad peligrosa para la universidad, ¿verdad que sí? Va en esos términos. Entonces nosotros vemos que en este proceso se debería de plantear una alternativa de salida, que esta crisis pudiera servir para eso, ¿verdad?
y cambiar la política, que es en realidad es el reto que como sindicato tenemos, cambiar la política diseñada para desmantelar todo el sistema de protección que tiene el trabajador universitario en este caso, porque es una política de desmantelar prestaciones, es una política de desmantelar logros sindicales que se tuvieron, pero va a un asunto más importante, que es ir al corazón de la contratación colectiva. O sea, es la desaparición de la contratación colectiva. Entonces, acaban de decir que me quedan 5 minutos. Te digo que aquí el tiempo se va volando. El debate que se dio en estas últimas, ¿qué será? 48 horas o algo así, desde que hizo alguna expresión sobre la universidad del senador Tello y habló de un documento, de una propuesta de 12 puntos, fue él, ¿verdad? Sí. Y eso crispó más los ánimos. Crispó más los ánimos porque de entrada es una propuesta que no conocía la comunidad universitaria, no conocían los maestros, y que es muy agresiva para la universidad. Estás hablando de detener el crecimiento de la universidad por los próximos 10 años, así viene planteado. Pero a lo mejor a las grandes males, grandes remedios, y eso podría ser el remedio. A lo mejor ya ahorcados va a suceder y puede ser la salida para levantar la huelga. Hay otras alternativas. Yo creo que detener el crecimiento de la universidad, más bien lo que nosotros decimos es ordenar su crecimiento. Es cierto. Es ordenar su Pero crecimiento. ¿a quién tienen que convencer de eso? Pues primero, quien debería de haber estado convencido de eso era la autoridad universitaria, ¿verdad? Pero no logra transmitir eso. Y yo creo que aquí él debió haber sido o haber generado una gran alianza con los diferentes representantes populares. Pero evidentemente ya no lo hizo, y a medida que va pasando más tiempo, menos lo hará. ¿Será nada más dejar que transcurra este año y esperar un mejor tiempo con otro rector para...? Pero dejar pasar el tiempo, quién sabe si me imagino como prender una pólvora y empezarle a prender la puntita del hilito para que vaya rum. Completamente hundido ¿Qué tan cierto es que ofrecieron 30 millones de pesos para que levantaran la huelga y que lo rechazaron? El ofrecimiento es algo similar a lo del año pasado, ¿verdad? Nosotros decimos que es una propuesta más integral. El compromiso de empezar a pagar este año, que representan cerca de 180 millones, y no es porque estemos así aferrados a ese tipo de cuestiones, sino que son problemas que van más allá, ¿verdad? Es un caso concretito. El profesor que tiene 7 años en la universidad no tiene abierta ni su cuenta de ahorro para retirarse. Por Dios. O sea, estamos hablando de verdad, o sea, parecen trabajadores de la construcción. Y peor aún, están más protegidos los trabajadores de la construcción. Y peor aún, lo que le descuentan al profesor no se lo depositan en su cuenta. O sea, de ese nivel es la magnitud del problema que tenemos. Hay el ofrecimiento de esos para pagar los primeros meses. Lo que necesitamos es la garantía de todo el año, porque eso nos lo dieron el año pasado, se comprometieron a pagar todo el año y ya no lo hicieron. Se levantó la huelga y ya no atendieron el problema. Y ahora puede pasar exactamente lo mismo. Y ahora puede pasar lo mismo. O sea, lo que queremos ¿cómo evitarlo? O sea, ¿papelito habla o qué? ¿Sentarse? Papel, avales, garantes, porque la firma del rector se malbarató muchísimo. O sea, ya firma cualquier cosa, firmaba cualquier cosa con tal de que no estallara la huelga. Primero nos dijeron que había 30 millones antes de la votación. Se da la votación y nos dijeron es que no es cierto, no los teníamos. O sea, los ofrecieron para que no hubiera la huelga. Entonces, a ese nivel de confianza estamos entre universitarios, y peor aún, sin una mesa están pasando por un momento crítico en o sea, no hay salida posible, se está radicalizando, se radicalizan las dos posturas. ¿Alguna posibilidad de decirle a la gente que nos ve y que en los municipios también está el impacto por la huelga, alguna lucecita al final del túnel para decir tal vez en tanto tiempo? ¿Imposible? En este momento yo creo que sí, porque ha faltado la voluntad de la otra parte para sentarse a negociar. Eso es importante resaltarlo, o sea, porque yo insisto, después quedan ustedes como los irracionales que se van a la huelga con una gran irresponsabilidad. Porque
no ha habido ni la posibilidad de los ofrecimientos que ha presentado quitarle todo lo confuso como está. O sea, te ofrezco y luego no te ofrezco. O sea, no ha habido la posibilidad porque no ha habido un diálogo. Están como en el limbo. Estamos como... ¡Qué barbaridad! Entonces, y yo estoy con el tiempo acabado. Entonces, ojalá que en estos momentos, en estos días, se pueda acelerar el proceso de negociación. Estamos, bueno, han buscado por todos los medios sentar a la otra parte. Yo quiero ver esa foto. Yo escribía en la columna de página 24, quiero ver al dirigente sindical con el rector poniéndose de acuerdo. No hasta ahora. Creo que se reunieron, pero no trascendió. Fue muy cerrado. No se presentan. Qué barbaridad. Salidas. Bueno, y ya no me queda salida tampoco con el tiempo. Muchísimas gracias, maestro. No, al contrario. Por haberse salido tantito del conflicto y venir a platicarnos. Creo que fue de mucha utilidad, de orientación, y esperemos que pronto concluya el conflicto y que haya salida para la viabilidad de la que todavía muchos llaman máxima casa de estudios. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por habernos seguido en el programa Diálogos. Ya saben, la cita es los jueves a las 6 de la tarde. Quiero darle la bienvenida a Marco Antonio Méndez, que ya se hace cargo de la producción de este programa, un gran profesional que, por cierto, estudió en Tlaltenango, a donde llegamos con esta señal. Si usted lo conoce, él es el culpable de que todo salga bien o mal en este programa. Claro que yo también tengo mi parte que cubrir. Muchas gracias, hasta siempre. Recuerde, puede verlo en silviamontes.com.mx en los próximos días. Gracias.